Ecuador. Hermanos, la paz y la gracia de Dios y del Señor Jesucristo more en cada uno de sus corazones. Amados hermanos, amigos, oyentes y televidentes, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, amados hermanos. El día de hoy, amados hermanos, vamos a grabar un tema muy contundente que muy poco acostumbramos a estudiar estos temas, que es el tema de hoy, que se titula Un reino de sacerdotes acá en la tierra. Es un tema muy contundente, hay que analizarlo. ¿Quiénes serán los reinos de sacerdotes? Es la iglesia. La iglesia es realmente un reino de sacerdotes porque provenimos del cuerpo de Cristo y la iglesia somos miembros del cuerpo de Cristo. En ese concepto se maneja este tema, en ese concepto, que aquí en la tierra hay un reino de sacerdotes, que es la iglesia, y ahí habita el Espíritu Santo, que son templos de cada cuerpo de la iglesia, son templos del Espíritu Santo. Y eso lo va a aclarar bíblicamente más adelante, cuando veamos estudiando según los versículos del tema. Para iniciar, amados hermanos, amigos oyentes y televidentes, amigos, vamos a iniciar en el libro Éxodo, capítulo 19, versículo 5 y 6. Dice en esta manera, amados hermanos, 5, dice así: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Amados hermanos, primer punto dice, ahora bien, si me obedecen, cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Qué es un especial tesoro, hermanos? Es una palabra muy sobresaliente que nos halaga muchísimo. ¿Qué es un tesoro? Algo especial, algo que no puedo describir, esa palabra que menciona de tanto amor, de tanto cariño, de tanta misericordia por el ser humano que es imperfecto. Entre todas las naciones, ¿qué está diciendo? Entre todas las naciones sale una nación llamada Israel en el Antiguo Testamento. Primer punto dice, mía es la tierra, y de entre todas las naciones habrá un reino de sacerdotes llamados santos. Porque el sacerdote no peca, hermano, no puede pecar. El sacerdote está, hermano, para obedecer a Dios, adorar a Dios, en todo sentido de la palabra, en todo aspecto. Uno obediente, adorar, proclamar, alabarle, respeto, darle amor al Padre eterno que es Dios. El sacerdote hace las ceremonias, como está escrito en la Biblia. Esa es la tarea del sacerdote. Entonces él quería tener un pueblo, una nación santa de sacerdotes para adoración a Dios aquí en la tierra. Para simplemente adoración, que la adoren, que lo veneren, que le respeten. Vea, para eso él quería crear aquí a todas las 12 tribus de Israel como una nación de sacerdotes, como dice en el versículo 6. Escúchenme que dice aquí en el 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes
transmitir a los hijos de Israel. Acá Dios está hablando al profeta Moisés, a Moshe, le dice, vaya, lleve este mensaje a Israel y dile que ellos serán mi especial tesoro, ellos serán un reino de sacerdotes, mi reino de sacerdotes, dice. Al decir mi reino, significa que los sacerdotes es su propiedad de Dios. Vea, lo repito el versículo, ustedes serán mi reino de sacerdotes, punto y coma. ¿Vea? Ustedes los sacerdotes somos propiedad de Dios y Dios es el dueño del sacerdocio. Vea usted, dice, mi nación santa, segunda fase, una nación santa. Así como Dios es santo, el propósito del Dios Todopoderoso era crear una nación santa a las 12 tribus de Israel. Mira qué tremendo. Pero aquí hay algo que dice, mi nación santa, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel, le dice Dios al profeta Moisés, y Moisés obviamente que lleva el mensaje a Israel, Israel se compromete en cumplir. Dice, nosotros obedeceremos lo que diga el Señor, pero posterior desobedecieron creando un becerro de oro. No cumplieron la palabra que se habían comprometido con Dios. Miren, hermanos, cómo es que cae el ser humano por su debilidad, mente tan pequeña que tenemos, una mente tan escasísima de conocimiento. Y el ser humano es tan débil, hermano, en sus debilidades de la carne. Obviamente que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a vivir como egipcio, porque en Egipto los israelitas esclavos eran pues fabricantes de estatuas, de ídolos, etcétera, etcétera. Entonces ellos estaban adecuados a esa vida y obviamente cayeron en su debilidad de poca alcance y fracasaron en la promesa que se comprometieron a Dios, iban a ser sacerdotes, un reino de sacerdotes para que Dios viva dentro de ellos. Qué tremendo problema se ganó ese tiempo el pueblo de Israel, hermanos. De ahí viene el castigo, 40 años vagaron en el desierto, porque Dios dijo, los hijos de Israel entrarán a la tierra prometida, pero Israel no va a entrar porque cometieron un grave error. Hasta el profeta Moisés no entró a la tierra prometida. Veamos en el libro 1 Pedro, amados hermanos. Vamos a ver en 1 Pedro también nos habla un poquito más al repetido de esto. Ya viene lo que venimos analizando ahorita. Que es, hermano, que es el reino de sacerdotes aquí en la tierra. 1 Pedro capítulo 2, versículo de 5 a 9. A ver qué nos dice, amados hermanos, aquí en este tema tan contundente. Aquí el apóstol Pedro, o el discípulo Pedro, lo aclara muchísimo más. ¿Qué dice aquí? Escúcheme. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Punto y coma. ¿A quién está diciendo Pedro? Está diciendo a la iglesia, hermano. Amigos, oyentes, quisiera que entiendan y comprendan este versículo. El discípulo Pedro dice, ustedes son piedras vivas. ¿Por qué nos dice que somos piedras vivas? La piedra angular, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Y en la iglesia somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. O sea, hermanos, como somos miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo es la piedra angular, y nosotros llegamos a ser piedras vivas también. Por ese linaje de este sumo sacerdote judío llamado Yeshua, el Mesías de Israel. Porque dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual.
Ahora vengo entendiendo y entendamos todos. Por algo dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Y aquí dice que va Dios edificando su casa, que es tu propio cuerpo, para casa del Espíritu Santo. ¿Cómo edifica, amados hermanos, al ser humano este cuerpo que es físico, carne, es una materia? Dios edifica por intermedio de la palabra, te corrige. Por medio de la palabra, hermanos, tú vas dejando de poco a poco tus malas costumbres, tus malos hábitos, tu modo de hablar, tu mal carácter, en fin. Todo lo malo empezamos a dejar por intermedio de la palabra de Dios. Vea usted. Y ahí acá la palabra dice, Dios edifica a las piedras vivas para hacer templo. Qué tremendo. Y dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Ahora entendemos, hermano, que la iglesia son sacerdotes y tiene que alcanzar la santidad al llegar a ser santos. Los sacerdotes no pecan. Los sacerdotes son fieles a su amo, que es Cristo Jesús, y a Dios. Porque dice, llegan a ser santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dice en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, los sacerdotes levitas que ofrecían sacrificios. En el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, becerros, carneros, ovejas, de todo tipo. Pero ahora nosotros estamos llamados para ofrecer sacrificios también. Este reino sacerdotal que se llama la iglesia tiene que hacer sacrificios. Lo dice textual aquí. Pero ¿cómo son los sacrificios? Espirituales, dice. Sacrificios espirituales, amados hermanos. ¿Cuáles son los sacrificios? Número 1, alabanzas. Es un sacrificio. Adorar a tu Dios es otro sacrificio. Ayunar es otro sacrificio. Hacer vigilias es otro sacrificio, amados hermanos. Dedícale, dale tu cuerpo físico al Señor y que no peque esta carne, este cuerpo. Es un tremendo sacrificio que darías a tu Dios. Y eso le agrada al papito Dios. Vamos a ver qué dice aquí en la Biblia. Mire que dice aquí, santos, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales, dice. Vean, que agrada a Dios, como dice en las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Amados hermanos, la iglesia confía en Cristo Jesús, en esa piedra angular. Y por eso también nos alcanza que somos piedras vivas, por la fe. Por nuestra fe que tenemos en Cristo, creemos en Él, que Él es nuestro Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nos va a llevar arriba al Padre. Entonces creemos en ese Salvador que murió en la cruz, se entregó a sí mismo, derramó su sangre para perdón de pecados. Y nos llamó a nosotros, Dios nos llamó por intermedio de Cristo. Ahora pertenecemos a ese sumo sacerdote llamado Cristo Jesús, el Mesías de Israel. A ese judío, el león de Judá, que es Jesucristo, nuestro Rey de reyes, Señor de señores. Bendito. Siguiente versículo dice, así es ustedes los que confían
Él reconoce la obra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo han rechazado, la piedra los constructores rechazaron, ahora se han convertido en la piedra principal. ¿A quiénes se refiere, hermanos, que rechazaron a esa piedra los constructores? ¿Quién ha sido los constructores? Son Israel. Cuando Él vino aquí a este mundo, vivió ahí en la nación Israel, nació en Jerusalén. Todos los fariseos, los saduceos, los escribas, los sumos sacerdotes no le creían a Él, lo rechazaron. Que era la piedra angular o la piedra del fundamento, más claro, por decirlo, para comprenderlo mejor. Pero lamentablemente, y tropezaron, dice ahí. Por eso hay muchos judíos y otras tribus todavía no aceptan a Cristo, simplemente viven con la ceguera del Antiguo Testamento. Hay judíos ortodoxos que no aceptan a Cristo, pero hay judíos que son mesiánicos. Ellos sí son cristianos y son parte de nuestro pueblo, de la iglesia, que son nuestros hermanos también. También son nuestros hermanos porque aceptaron a Cristo y viven como Cristo exige. Entonces dice, mire, versículo 8. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. ¿Vea? No obedecen a Dios, por eso tropiezan. Acá se refiere a Cristo. Cristo era el mismo Dios, obviamente que sí. Él habló, predicó, doctrinó, enseñó, actuó con actitudes, cómo debemos comportarnos entre seres humanos, pero lamentablemente los fariseos más estaban, los saduceos, los escribas y los sumos sacerdotes, más ellos allegados a la ley de Moisés en las características del Antiguo Testamento. Y en cambio Jesús cuando vino, Él ha traído una nueva doctrina muy diferente. El amor, la piedad, la misericordia, la compasión por el huérfano, por la viuda. Vea usted. Pero ellos en el Antiguo Testamento no figura eso. En el Antiguo Testamento simplemente había ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura y punto. No existía el perdón. Pero Cristo viene con el perdón. Perdonar a tus enemigos y llámalo a tu enemigo. Y eso es una palabra muy difícil el ser humano practique. Por más que esté apegado a Dios, siempre le gana este pensamiento tan perverso y malvado que lo llevamos en una raíz en nuestro corazón. Porque todo pensamiento malévolo, pensamientos malos, provienen del corazón, no de la mente, amados hermanos. Versículo 9 dice, escúcheme, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey y una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden demostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Mire, hermano, vamos a analizar este versículo mucho más despacio, paulatinamente, para poder comprender. Dice, amados hermanos, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. Mire, hermanos, primero nos halagan que somos piedras vivas, ahora somos sacerdotes del Rey. Vea. ¿Y quién es el Rey? Es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Nosotros no somos perversos ni malos. Nosotros tenemos que practicar el amor de Cristo y el amor de Dios. Perdonar a nuestros verdugos, perdonar a nuestros enemigos.
Para eso Cristo nos ha llamado, Dios nos ha llamado para hacer el bien, no hacer el mal, ni ojo por ojo, ni diente por diente, ni practicar la venganza. Así como Dios saca el sol y la luna sobre injustos y justos, también exige que nosotros también nos comportemos con el amor sobre justos y injustos, con el amor de Dios y de Cristo. Con esa misericordia, con esa piedad, con esa compasión a tu prójimo, al huérfano, a la viuda, al necesitado y al minusválido. Tener esas características de Cristo Jesús, porque provenimos de ese sumo sacerdote llamado el Mesías de Israel. Yeshua. Vea usted, ahí dice de rey, somos del rey, una nación santa. Acá menciona que somos la iglesia, hermano, estará desparramada en todo el planeta Tierra. Sí, pero espiritual somos uno. Espiritual somos una nación santa de sacerdotes aquí en la tierra, hermanos. Los hermanos pueden estar en diferentes corrales de distintas congregaciones, pero hay hermanos que aman de verdad a Dios. Hay hermanas que aman a Dios de verdad y son fieles a su Señor. Entonces, físicamente estamos divididos por acá, por allá, pero espiritualmente somos uno. Una nación santa, o más claro, un pueblo santo de sacerdotes, porque acá lo dice, mire que dice aquí, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Este sacerdote, esta iglesia, el dueño es Dios, el Padre eterno. Él es el dueño. Vea. Nosotros somos su posesión exclusiva de Dios. ¿Por qué le digo? Porque Dios es espíritu y Él habita en nuestros corazones de todas las personas, los que lo aman y respetan y obedecen y viven en la santidad. Él vive dentro de esas personas, vive. Por eso dice somos posesión, quiere decir que somos casa del mismo Dios. Tu cuerpo es casa del mismo Dios, porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios es espíritu. Cristo está aquí, en espíritu, está en tu corazón, está en tu pensamiento, está en tu fe, está Cristo. Ese es el punto específico, lo que venimos analizando de este tema sacerdocio, que aquí hay un reino en la tierra. Qué tremendo problema, dice una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Ahí está, hermano. Un hermano, una hermana tiene misericordia con su prójimo, tiene amor, piedad, misericordia, tiene compasión de su prójimo, está demostrando el amor de Dios por intermedio de ese hermano o de esa hermana. Acá lo dice, por eso demostramos el amor de Dios. Vea, porque Él vive dentro de ti y el Espíritu Santo es tu guiador. El Espíritu Santo es lo que te hace actuar, pensar, razonar, actuar, y está metido en todo de tu ser, en tu pensamiento, en los 5 sentidos, está metido el Espíritu Santo. En pocas palabras, Dios mismo está trabajando por intermedio de ti, de este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, o por intermedio de este sacerdote, que somos sacerdotes en este pueblo de Dios llamado iglesia. Porque dice aquí, pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. ¿Quién es la luz? Es Cristo. Y en esa luz maravillosa que es Cristo, estamos reinando nosotros como sacerdotes. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios, Padre eterno. Qué bellas palabras que tú dejaste, Señor, en estas sagradas escrituras para poder comprender y entenderlo. Veamos otro libro más, el libro Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6.
A ver qué nos dice ahí, también nos habla. 1:6 dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea toda gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Imagínense cómo Dios nos ha convertido en una nación de sacerdotes, hermano. Y el sacerdote, vuelvo a repetir, el sacerdote tiene que trabajar adorando a su Dios incansablemente. El sacerdote tiene que hacer sacrificios adorando a su Dios y al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el Mesías de Israel. Los sacerdotes tienen que hacer un montón de sacrificios. Sacrifícate en las vigilias, hermano, adorando a tu Dios. Sacrifícate alabando a tu Dios, alabando a tu Rey y reconociéndolo que Él es el supremo de todas las cosas que existe. El sacerdote tiene que hacer sacrificios de adoración, postrarse a tierra y adorarlo a su Señor, a su Dios. Ese es el típico sacerdote. El sacerdote tiene que sacrificarse ayudando a su prójimo. El sacerdote tiene que sacrificarse ayudando al necesitado. Los sacerdotes son consejeros, son piadosos, misericordiosos, compasivos, llenos de amor y de misericordia. Es el sacerdote, hermano. Y esas características tiene que tener la iglesia para que sea un sacerdote aquí en la tierra, sin acepción de sexo. Sea hombre o mujer, tiene que practicar estas características como sacerdotes que somos. Los sacerdotes son personas muy pasivos, de perfil bajo. Los sacerdotes son consejeros, aconsejan al inútil, ayudan al inútil. En todo sentido de la palabra, tienen que trabajar los sacerdotes en esa manera. Los sacerdotes tienen que hacer sacrificios espirituales. Ayuno, vigilias, venir a alabarle en las fiestas, en las ceremonias que Dios ha determinado, porque Jesús dice, el que no hace la voluntad de mi Padre, no somos dignos de Él. Tenemos que obedecer al Padre porque somos posesión exclusivo de Dios, dice que es los sacerdotes que somos nosotros. No podemos discutir por cosas que no conocemos, por ejemplo. Tenemos simplemente nosotros que obedecer lo que dice en la Biblia. No cuestionar ni reputar. Porque los siervos de Dios simplemente obedecen y no cuestionan. Y eso nos lleva a nosotros como sacerdotes ser santos. Si practicamos todas estas cosas, alcanzaríamos la santidad, hermanos. El sacerdote verdadero, hermano, no es iracundo. El sacerdote verdadero no miente. El sacerdote verdadero no odia. El sacerdote verdadero no critica ni habla mal de su prójimo. El sacerdote más bien ayuda y soporta las debilidades de unos de otros. Ese es el verdadero sacerdote, que eso es la iglesia, pero lamentablemente hoy la iglesia carece de esos requisitos que Cristo nos ha dejado como sacerdotes, o en pocas palabras, no comprenden todavía los versículos de repente el 100%. Lo dice claramente aquí en el libro Apocalipsis, dice claramente, escúcheme, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, ¿ve?
Estos sacerdotes, el llamado iglesia, está ópticamente para Dios, al servicio de Dios. Acá no menciona a Cristo, menciona al servicio de Dios. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes se dedicaron a hacer la ceremonia, le sirvieron a Dios, siendo humanos, no había el Espíritu Santo. Cuanto más nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y somos sacerdotes muy especial porque somos templo del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, por siempre, dice, a Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. O sea, a Dios hay que darle todos los honores, la gloria de la gloria, por siempre y para siempre. Estés aquí en la tierra o trasciendas a la nueva Jerusalén, seguirás dándole honores, seguirás reconociendo lo que es tu Dios eterno, poderoso. Fuera de Él no hay otro Dios, amados hermanos. No existe. Él es el Dios de los vivos y nosotros somos hijos vivos de un Padre eterno llamado Dios ahí arriba en los cielos. Veamos el libro Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. A ver qué nos dice, amados hermanos, también, para comprender todo esto. 5:10 dice: y Él ha transformado un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. Ahí está, hermanos. Hermano, la iglesia ha sido transformada para un reino de sacerdotes aquí en la tierra. Por eso la iglesia, en otras palabras, bíblicamente dice que es la novia del Cordero. Claro que sí, hay sentido. Para ser una novia tenemos que llevar las características de Cristo y de Dios. Primero, tener el amor de Dios para poder demostrar al prójimo, a la gente en este mundo. Si tienes amor de Dios, vas a demostrar amor. Pero si no tienes amor de Dios, tienes amor del diablo, vas a demostrar lo contrario. Serías iracundo, mentiroso, pleiteros, chismosos de todo tipo, porque tienes el espíritu del diablo dentro de ti. Todas esas personas que viven en esa manera tienen el diablo dentro de ellos. No son sacerdotes. Eso sí, decirlo claramente, no son. Porque personas que actúan con esa manera de vocabulario sucio, con pensamientos malos, con ese carácter impulsivo, con esas palabras que son chismosos, pleiteros, criticones de todo tipo, son hijos del diablo, porque el diablo está dentro de ellos. Pero cuando Dios está dentro de uno, el Espíritu Santo actúa diferente, con piedad, misericordia, amor, palabras limpias, un carácter pasivo. No mienten, no engañan, no defraudan y no son chismosos y no son criticones. Porque tienen verdaderamente la verdad, que es el amor de Dios. El amor de Cristo está dentro de ti, entonces no vas a poder actuar lo malo. Amén, hermanos. Esa es la gran verdad. Por eso este tema llama mucho a la conciencia que debemos nosotros transformarnos espiritual para ser verdaderos sacerdotes. No sacerdotes del diablo, no, sino sacerdotes verdaderamente de Dios. De Dios tenemos que ser sacerdotes verdaderos, llenos de amor y de misericordia y de compasión a sus semejantes. Y amarse uno mismo también. Qué tremendo, dice, por eso dice aquí, escúcheme. Y Él ha transformado un reino de sacerdotes para nuestro Dios, ¿ve? Y reinará sobre la tierra. ¿Vea usted? Y esa es la iglesia, hermano. La iglesia reina aquí en la tierra como sacerdotes. Bendito sea el Señor. Veamos otro libro más en los Hebreos, capítulo 10. A ver qué nos dice ahí, 10:10, los Hebreos. También nos habla un poquito para aclarar este tema. ¿Quién es el sumo sacerdote, amados hermanos? 10:10.
Gloria al Señor. Dice en esta manera, escúcheme. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ahí está, hermano. Cristo fue el único sacrificio, derramó su sangre y nos convirtió santos por siempre y para siempre. El problema es que hoy los sacerdotes se dejan manosear por el pecado. Se dejan guiar por sus debilidades, criterios humanos, pensando que te van a hacer bien. Pero al final de cuentas, estamos tan equivocados porque no nos dejamos guiar por intermedio del Espíritu Santo, que es nuestro tutor, es el Espíritu Santo. Porque dice aquí claramente, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre, amados hermanos. Qué tremendo. Entonces, amados hermanos, valoremos el sacrificio de Cristo. ¿Cómo se valora, hermano? Obedeciéndole a Él. En otras palabras, Cristo dice, el que me ama, me obedece. El que me ama guarda mis mandamientos, o sea, más claro, lo practica. El que me ama, ama a su prójimo porque me ama a mí. Vea usted, hay que tener ese amor, hermanos, a Cristo. La obediencia demuestra amor, que lo amas a Cristo. Practica sus mandamientos de Cristo, estarías amándole a Cristo mismo. En esa manera se demuestra el amor a ese Rey Supremo llamado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque acá lo dice claramente. Veamos en el libro Hebreos 13, 15, 16. ¿Sabéis que nos dice también? Para aclarar un poquito más quién es nuestro sumo sacerdote. 13:15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanzas a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre del Señor. Vea usted, acá está hablando de un sacrificio de alabanzas, demuestra nuestra lealtad a Dios. Proclamando el nombre de Dios, hermanos. Qué tremendo. Claramente dice, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo. O sea, hermanos, todos los días debemos alabarle a Dios. Todos los días, los sacerdotes alaban todos los días, hermanos. Tarde y mañana tienen que alabar a su Dios. Los sacerdotes, que es la iglesia. Continuo, dice ahí. Ahí no dice que una vez a la semana. Como hoy en día la iglesia, mayor parte practican lo que pueden. Porque más están metidos en los afanes de este mundo. Y es un grave problema. No cumplimos los requisitos de un sacerdote. No cumplimos, no somos obedientes, somos desobedientes. Igual que el diablo, está la iglesia, hermano, desobediente. El diablo desobedeció a Dios. Cuestionó a Dios el diablo y quiso ser como Dios. Ahora la iglesia igual está. Qué tremendo problema estos sacerdotes que aquí en la tierra, que es la iglesia. Por lo tanto, dice, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanzas, Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. ¿Ve? Alabarle a Dios, estamos proclamando que somos nuestra lealtad. Le enaltecemos a Dios Todopoderoso. 16. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidades. Estos son los sacrificios que agradan a Dios. Hay otras clases de sacrificios espirituales.
Lo que tú tienes, comparte con tu prójimo, hermano, con el que no tiene. Este sacrificio agrada a Dios, dice. Hermano, ¿qué es compartir? Puedes compartir la comida, puedes compartir el techo, puedes compartir la ropa, puedes compartir, hermano, muchas cosas. Aun cuando no te guste, aun cuando a ti te desagrade, pero hazlo por obediencia al Señor. Eso agrada a Dios, dice. Hermano, si tú tienes 10 panes, aparece por ahí un muchacho con hambre, comparte lo que tú tienes. Invítale un desayuno, invítale un plato de comida, dale un pan aunque sea ese muchacho. O no tienes aunque sea una propina al que necesita. Y eso agrada a Dios, dice. Mire, eso es uno de las... Dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio. Son sacrificios que debemos practicar. Los sacerdotes practican eso. La iglesia debe practicar eso. La novia del Cordero debe ser amorosa, cariñosa, carismática y compasiva de sus semejantes. La novia del Cordero, que es la iglesia, amados hermanos. Qué tremendo. Vamos a ver otro libro más, el libro Romanos capítulo 12, 1 y 2. A ver qué nos dice el libro Romanos capítulo 12, 1 y 2, ¿qué nos dice ahí? También nos habla ahí un poquito más. Dice así en esta manera, escúcheme. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificios que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo a Dios. La pregunta les hago, hermanos, ¿ustedes ya entregaron sus cuerpos a Dios en santidad? ¿Quiénes de ustedes tras de esta cámara ya han entregado al Señor en sacrificio sus cuerpos como santo? Y eso agrada a Dios, ese mejor sacrificio vivo. Ahora vamos a analizar este cuerpo. Ejemplo, hermanos, para llegar a ser santos tenemos que mezquinarnos de este mundo. Por ejemplo, los malos hábitos que tenemos que dejar, hermanos, y practicar los buenos hábitos. De este mundo tenemos que dejar nuestro carácter impulsivo y practicar el carácter pasivo. Dominar nuestro vocabulario, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, en todo sentido de la palabra, para que este cuerpo sea servicial a Dios. Para que tu cuerpo sea una ofrenda perfecta a Dios, y eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Este cuerpo, hermano, que es tu cuerpo, no dejes que el diablo te manosee con el pecado. No dejes que manosee el diablo tu cuerpo, porque este cuerpo merece honra y respeto, porque ya no es tuyo, es de Dios, ese cuerpo físico que es la carne del ser humano. Porque dice aquí, sus cuerpos, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego, entreguen su cuerpo a Dios, dice, entreguen su cuerpo a Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entregamos nuestro cuerpo a Dios, tenemos puntos a nuestro favor, a nuestra salvación. Eso es lo que dice aquí. Ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adoración, adorarlo al Padre eterno, más claro, a Dios. La mejor adoración que adores a Dios es dándole tu cuerpo como un sacrificio a Dios, hermano. Hoy en día la iglesia carece de eso, hermano, porque siempre vive en este mundo con los apetitos de este mundo que le ofrece el diablo, le ofrece a la iglesia.
El diablo, hermano, te extiende todos los apetitos de este mundo, te ofrece, y la iglesia es tentada y cae en el pecado. Y por eso no puede ofrecer su cuerpo como un sacrificio al Altísimo nuestro Dios. Pero aquí agrada a Dios, la mejor adoración a Dios es dándole tu cuerpo en santidad. Bendito sea el Señor, amados hermanos, bendito sea. Veamos 1 Corintios capítulo 19, 20. A ver qué nos dice en 1 Corintios 19, 20, también nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, 19, 20, discúlpeme. Dice, mira, escúcheme, ¿qué dice aquí? ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, y ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ahora viene lo interesante, como dice en el libro Romanos 12, 1 y 2, que dice, den sus cuerpos en sacrificio a Dios. Es la mejor ofrenda que tú des, es tu cuerpo, hermano. Y aquí dice, no se equivoquen, que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo. En pocas palabras, es templo de Dios mismo, porque Él es Espíritu. Mis hermanos, hay que valora tu cuerpo, que no es cualquier cosa, tu cuerpo, hermano, hermana, amigo, oyente. Tu cuerpo no es cualquier cosa, porque fue creado para el servicio de Dios, para que habite el Papito Dios en espíritu en tu corazón. Entonces dice, no se dan cuenta de que sus cuerpos es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes. Está hablando de una vivencia. No está hablando de un pasajero que viene un día, 2 días, no, un mes, un año. Dice que vive, o sea, vive durante tu existencia que estás aquí en la tierra, hermanos, el Espíritu Santo dentro de ti. No se equivoquen, por eso dice Pablo aquí. Valora, hermano, ese cuerpo que tienes. Cuídalo como fuera mejor dicho, como una joya preciosa. Pero hoy en día la iglesia no valora sus cuerpos, porque se deja manosear con el diablo, se deja manosear con los demonios, está pecando, está criticando, está odiando, en fin, vive en su mundo con el celular, con la televisión, con las redes sociales, en fin, está ahí, ocupadísima, pero no es capaz de santificarse mediante la palabra de Dios. Se ha convertido, hermano, los sacerdotes ociosos, la novia ociosa. Imagínense. Y dice aquí claramente, 20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. También viene otro término, honrar a Dios. ¿Cómo honras a Dios? Con tu cuerpo que sea santo, que no sea manoseado por el pecado, amados hermanos, amigos oyentes. No te dejes involucrar con los deseos de este mundo. En especial los varones, mirando por ahí minifaldas, por ejemplo, con el pensamiento sucio, asqueroso, contaminando ese cuerpo santo de Dios. En calidad de las mujeres, igual manera, mirando a los hombres de pecho en pelo, codiciando ese cuerpo, la hermosura, contaminando el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, contaminando. La iglesia, hermanos, están contaminándose con malos pensamientos, con malas actitudes, con el carácter impulsivo, que son renegones, son lisurientos, hermanos, de malas palabras flojas, y ajos y tomates pronuncian, hermanos.
Se está contaminando el templo de Dios es con los afanes de este mundo, con la idolatría. La iglesia está que se contamina con la idolatría también. ¿Cuál es, hermano? En la Biblia, en los 10 mandamientos dice, primero es Dios, posterior eres tú. Pero lamentablemente la iglesia hoy en día, primero es el dinero, posterior es el papito Dios. Está contaminando su templo de Dios, hermano. Hasta que se contamina con el dinero porque se ha convertido idólatra, amando más al dinero que a Dios. Ama más el trabajo que a Dios. Esa es idolatría. Porque en la Biblia dice que primero hay que amar a Dios. Posterior es el dinero, posterior es el trabajo, posterior es tu familia, posterior eres tú. Pero lamentablemente eso es lo que está pasando en los pueblos de Dios llamados sacerdotes. Y estos sacerdotes tendrán que pagar duro algún momento, algún día, en el día del juicio final, hermano. Tendrán que pagar porque se han convertido sacerdotes del diablo los que viven practicando en esa manera. No son sacerdotes de Dios. Qué terrible, hermano. Por algo dice en la Biblia, el bien y el mal están en los pueblos de Dios. Qué tremendo problema. Por eso dice aquí, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con sus cuerpos. Claro que Dios pagó un alto precio, entregándolo a su único hijo, lo que tenía en sacrificio para salvar a la especie humana, a los rebeldes. Hasta dónde Dios hizo por la humanidad, hermano, enviándolo a su hijo como hijo de hombre y a la cruz derramar su sangre por ti y por mí. Y al pesar eso, no valoran, la iglesia no valora. Se ha convertido en una ingrata, una sinvergüenza, se ha convertido la iglesia. Vive siempre sus criterios, vive lo que cree que está bien. Pero tenemos un tutor llamado Espíritu Santo. Él es nuestro tutor, Él es quien nos guía, Él es quien nos encamina en el buen camino. Pero nosotros no queremos obedecerlo. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestros placeres de voluntades, de nuestro criterio. Simplemente es eso. Pero tarde o temprano, hermanos, rendiremos cuenta en el justo juez. Y ahí será el dolor cuando seas lanzado al lago de fuego con azufre. Y si mueres ahorita, tiras de cabeza al infierno por ser rebelde, por haber contaminado el templo de Dios. ¿Y dónde dice? Veamos dónde dice eso. 1 Corintios capítulo 3, 16, 17. A ver qué nos dice ahí. ¿Dónde dice que contaminamos al templo? 1 Corintios capítulo 3, 16, 17. A ver qué nos dice ahí. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice aquí, tremendo, en estos versículos. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá cualquiera que destruya este templo, pues Él es templo de Dios el Santo, y ustedes son ese templo. Ahí está. Ahí está el sentido de lo que vengo mencionando. Los sacerdotes son templos del Espíritu Santo, que es la iglesia, amados hermanos, amigos, oyentes. La iglesia son templos del Espíritu Santo. Porque dice, no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ahora, ¿qué miren lo interesante? Dios destruirá cualquiera que destruya este templo. ¿Cómo destruimos el templo de Dios? Incluyéndote con el pecado, amado hermano.
¿Cómo destruyes tu templo criticando, chismeando? ¿Cómo destruyes el templo de Dios que es tu cuerpo? Lidiando, peleando, discutiendo, con malos pensamientos, contaminándote con el pecado. Te estás autodestruyendo, estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y Dios no se ha quedado con las manos cruzadas, mi hermano. No, Él no se va a quedar manos cruzadas mirando. Él va a castigar a esa persona que contaminó el templo de Dios, del Espíritu Santo, la casa del Espíritu Santo. Porque dice aquí, ve, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo es de Dios, el Santo, y ustedes son ese templo. Cuida, hermano, tu templo del Espíritu Santo, no peques. No lidies, no chismees, no odies, no critiques, no tengas un carácter impulsivo. Para que este templo mantenga con vida con el Espíritu Santo, amados hermanos, tienes que tener amor de Dios y de Cristo. Hace todo lo bien, todo lo bueno, para que así este templo tenga vida espiritual, para que por dentro de tu ser ilumine el Espíritu Santo. Pero si tú vives en esa vida caóticamente, hermano, opacas el candelabro. Se apaga tu candelabro, hermano. Y Dios dice aquí, va a destruir ese templo cuando alguien lo destruye. ¿Y quién lo destruye? ¿No eres tú mismo? Tú mismo destruyes ese templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, hermano. Por eso hoy se ve tantos hermanos hospitalizados, tragedias con cáncer, tantas enfermedades. Eran hermanos fieles, pero vivieron con el pecado, destruyendo el templo de Dios. Y Dios lo está destruyendo poco a poco con una muerte lenta. Y cuando mueren, se irán de frente al infierno. Que allí en el infierno más de 12,000 grados de temperatura es. El cobre, hermano, a 10 metros ya se derritió, hermano, ahí. No resiste la presencia de ese calor infernal ahí en el centro de la tierra. Qué tremendo problema. Veamos otro libro más, el último libro. 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a terminar este tema ya. Bendito sea el Señor. Este tema tenemos que nosotros comprender y entender, amados hermanos, que tenemos que hacer lo correcto. Porque no podemos, hermanos, que nosotros vivamos en el pecado a dos señores. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 16. Dice en esta manera, amados hermanos, terminamos el tema. Dice en esta manera, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió, sean santos. Ahí está. No hay dónde perderse, hermano. Exige que lleguemos a ser santos. Acá ya no hay dónde perderse. Ser santos y punto. Los sacerdotes son santos. La iglesia es santa porque vive el Espíritu Santo dentro de ella. Entonces dice aquí, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, dice, ¿ve? En todo lo que hacemos tenemos que vivir, hagamos lo santo, lo puro, lo necesario, pero algo del bien, no del mal. 16. ¿Qué nos dice ahí? Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Claro, está mencionando el Antiguo Testamento. Dios dice, sean santos porque yo también soy santo. Obviamente que somos hijos de Dios, venimos de un santo, hemos nacido de un santo que es Dios. ¿Y cómo no vamos a ser santos? Hay sentido y razón y lógica. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga, hermanos. Espero que esta reflexión sea de una comprensión para entender y comprender que este tema es muy poco que se toca, pero gracias a Dios, hermano, que hemos llegado a comprender y entender este tema.
sea de reflexión para todos los hermanos y Dios me lo bendiga. Y un fuerte abrazo y la paz y la gracia moren en sus corazones. Amén.